Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Felipe Gamboa, director de Innovación Legal en Miranda Amado Abogados y cofundador de Legal Hackers Lima. Felipe también es profesor de Gerencia Legal en la Universidad Católica del Perú y uno de los coorganizadores del evento Abogados del Futuro. Felipe es un abogado under 40, o sea, es menor de 40 años, y es el primer director de innovación legal en una firma de abogados. Y es por eso también que lo hemos invitado, además de que es un excelente profesional, a que nos cuente un poco sobre su experiencia. Encantado de estar aquí y poder conversar contigo, Lorena. La primera pregunta, lanzamos la primera pregunta y es, estudiaste Derecho. ¿Cómo fueron tus primeros años de práctica profesional? Cuéntanos un poco. Sí, por supuesto, estudié Derecho, soy abogado de la Universidad Católica y mis primeros años fueron en el mundo de la asesoría laboral y en realidad fue una experiencia muy valiosa porque me permitió conocer de cerca diferentes industrias y ver cómo trabajan y cómo operan, ¿no? Entonces, por ejemplo, varias veces tuve que viajar a una mina, a una planta industrial, he estado hasta en plataformas petroleras en el medio del mar supervisando tercerizaciones de servicios o haciendo auditorías laborales y eso creo que fue una excelente experiencia. También la asesoría laboral me permitió conocer de cerca el impacto de la asesoría legal en las personas, ¿no? Es un área del derecho que tiene mucho que ver con el lado humano y el riesgo legal, o sea, en general va más allá de lo legal. Y finalmente creo que lo más importante es que desde el mundo de la asesoría laboral, o sea, tuve la oportunidad de participar en muchos procesos de cambio organizacional, que en cierta forma es a lo que me sigo dedicando ahora que veo innovación legal. Y Felipe, cuéntame un poco cuándo es que tomas o asumes este cargo de director de innovación en Miranda y Amado, y cuéntanos un poco cómo ha sido este cambio del ejercicio del derecho a tener o aplicar una mirada diferente en el mismo sector. Mm, Mira, Lore, creo que el punto de quiebre en realidad viene desde que estudié la maestría. Pero yo no estudié una maestría en Derecho, sino que en el 2015 seguí una maestría, curiosamente hoy en día se llama en Innovación, ¿no? En ese entonces tenía otro nombre, en London School of Economics en Londres, y creo que esa experiencia fue lo que me fue impulsando a acercarme al mundo de la innovación y de los datos, ¿no? Eh, Después, cuando regresé al estudio, en una primera etapa, después de la maestría, regresé a la distancia, ¿no? Entonces fui un conejillo de indias del teletrabajo allá por el 2016, ¿no? Y hoy en día, claro, esto ya es común para todos, pero en ese entonces era algo sumamente nuevo, ¿no? El estudio estaba piloteando el primer programa de teletrabajo en ese entonces y parte de mis funciones todavía viendo asesoría laboral, ¿no? Era también ya dedicarme a ver temas de innovación, ¿no? Principalmente proyectos de gestión del conocimiento y la implementación, además del teletrabajo, ¿no? Que no es únicamente un tema de tecnología, sino también de gestión humana y cómo trabajamos las personas, ¿no? Seguí ahí, ¿no? Por un par de años más, y ya desde el 2019 fue que di el salto 100% a dedicarme a lo que es innovación legal, ¿no? Si me preguntas al final qué cosa implica, o sea, hacer innovación legal, te diría que no hay una receta única, ya depende mucho de las características, de la estrategia y de la cultura principalmente de cada organización, pero algo que es transversal, ¿ya? Es poder gestionar el cambio, ¿no? El cambio desde una situación actual que de repente ya no es la más deseable hacia lo que proyectamos hacia el futuro, hacia ese futuro que proyectamos como el futuro ideal o más deseable, ¿no? De esa manera resumiría lo que puede hacerse como innovación dentro de una organización, ¿no? Y en el caso concreto del estudio, o sea, por supuesto que como parte de lo que hago hay atender a las distintas áreas de práctica a mejorar sus procesos, o sea, por ejemplo,
el aprovechamiento de los datos, ¿no? O desarrollar una cultura de mejora continua, ¿no? Y sí, diseñamos, desarrollamos tecnologías para las distintas áreas de práctica, o sea, puede ser un equipo de tributario o un equipo de derecho de la competencia, ¿no? Hacemos dinámicas, tratamos de agilizar a la organización, pero principalmente hemos venido enfocándonos últimamente en volcar esta experiencia interna para acompañar a clientes, gerencias legales, en sus propios proyectos y procesos de transformación, porque las gerencias legales no es que vivan aisladas en una cápsula, sino que son parte de organizaciones que también están en procesos de transformación. Y en ese sentido, o sea, lo que venimos haciendo, y que es algo que me apasiona bastante, ¿no? Es trabajar junto a gerencias legales en implementación de proyectos para, por ejemplo, ¿no? Gestionar carteras masivas, ¿no? Pueden ser de litigios, o también para mejorar la reportería de cómo va la evolución de la cartera de protección al consumidor, ¿no? En fin, distintos tipos de proyectos y uno que me consta que conoces, ¿no? Porque además gentilmente participaste como jurado fue la Legal Hackathon también, ¿no? Donde permitimos llevar una experiencia de innovación abierta a gerencias legales para que trabajen junto a una startup de tecnología y educación, como lo es Laboratoria, ¿no? Y abogados de Miranda y Amado en una primera edición, y de Affinitas, que es la alianza de la cual somos parte de la Alianza del Pacífico, para que estas gerencias legales puedan, o sea, empaparse de lo que es descifrar un problema, ¿no? Del cual con un poco de tecnología y mejora de procesos se pueda agregar valor en la organización. Entonces esa es una experiencia quizás, o sea, la más grande de innovación abierta en la que he tenido la suerte de trabajar, y es parte de lo que hace un director de innovación en un estudio de abogados. Me parece súper interesante lo que estás comentando, porque ese trabajo con las gerencias legales es muy importante. Como consultora, o sea, como cuando he visto temas de marketing, sí me encontré con algunos estudios de abogados a las cuales les encargaban que organizaran la información y los procesos, por ejemplo, en un caso de litigios, en la gerencia legal. Entonces, y realmente me sorprendí porque había estado acostumbrada a conocer el trabajo de las firmas como preparar informes, atender consultas o por el otro lado patrocinar a clientes en la defensa de litigios. Pero me encontré con esta faceta en donde una empresa le encargaba al estudio que digamos, les supervisara, les organizara o reorganizara el trabajo en la gerencia. Entonces es muy parecido a lo que tú me estás comentando ahora, que no conocía, ¿no? Que además estuvieran utilizando ahora todos estos nuevos procesos o tecnologías para poder implementar estas ayudas, digamos, estos apoyos. O sea, sin duda vivimos en un contexto, creo que de profesionalización de los servicios legales, y además también de entender que los servicios legales al final buscan solucionar problemas, ¿no? Y los problemas no se agotan en la arista legal. O sea, tiene que ver también con cómo un área legal se interrelaciona con sus clientes internos, o inclusive con otras áreas de la empresa que de repente tienen los insumos que necesita el área legal para poder ejercer mejor su trabajo, ¿no? Entonces, el ejemplo prototípico es: para poder defender de una demanda necesito las pruebas, y las pruebas me las da, de repente no las tengo yo, ¿no? Las tiene no en el área legal, sino están, por decir, en el área de contabilidad o en recursos humanos, ¿no? Entonces, ese entender de que el consejo legal, o sea, no está aislado, sino que forma parte de un problema mucho mayor, creo que es algo que ha ido evolucionando en los últimos años. Nuestro diferenciador, diría, desde el estudio, o sea, es la experiencia con tantas empresas que han pasado por procesos similares, a quienes hemos acompañado en esa introspección organizacional sobre qué cosas se puede mejorar. O sea, por ejemplo, la gestión de los contratos, ¿no? Ha habido empresas que de repente tienen plantillas, pero las plantillas no se usan, y cuando se usan se llenan mal, ¿no? Entonces eso genera reprocesos, o en otros casos puede ser la absolución de consultas sobre quién tiene poderes para firmar tal cosa, ¿no? Entonces, esa experiencia de conocer de cerca y acompañar a distintas áreas legales en buscar soluciones a esos problemas es algo bastante importante, y también el carácter interdisciplinario de un equipo, ¿no? Porque esto ya escapa netamente al rol tradicional de un abogado,
y en mi equipo, o sea, trabajamos con diseñadoras, con especialistas en datos para poder de repente, o sea, conectarnos a la tecnología que ya usa la empresa. Muchas empresas tienen sistemas de proveedores que de repente no son aprovechados por el área legal y de repente por ahí estaba la manera de ordenar los contratos, ¿no? Pero eso demanda, o sea, tener una expertise que va más allá de lo legal, ¿no? Expertise en datos, en tecnología, y creo que finalmente el principal diferenciar una plataforma como Miranda y Amados es la posibilidad de conectar los puntos a partir de todas estas grandes experiencias, ¿no? Es una firma full service con abogados en las distintas áreas de práctica, en distintas industrias, ¿no? Y siempre hay alguien que ha tenido el problema que tú has tenido antes, ¿no? Entonces esto de tratar de reinventar la pólvora, ¿no? A veces es mucho más sencillo, es conectarte con alguien que ya ha pasado por algo similar, ¿no? Hacer una videollamada y conversar y ver cómo una gerencia abordó un problema que de repente tú también tienes, ¿no? Entonces, hacia eso creo que está tendiendo el mercado. Y es verdad, como tú dices, no es que esto sea nuevo, ya se hacía desde antes, quizás de una manera más empírica. Hoy en día, diría yo, la diferencia es esta profesionalización por el carácter más interdisciplinario de esa actividad. Ujú. Y Felipe, hablando ahora de interdisciplinariedad, la pregunta la tenía preparada y quiero ver cómo me la vas a contestar. No sé, ¿tú consideras que has dejado el ejercicio del derecho? De ninguna manera. No, 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 no. O sea, al contrario. O sea, yo creo que no he dejado el ejercicio del derecho, sino que he renovado y de una manera muy grata la manera como ejerzo el derecho, ¿no? Antes quizás estaba circunscrito a un área de práctica, pero hoy en día si voy a facilitar un workshop para un equipo de protección al consumidor, pues tengo que entender, ¿no? O sea, el tipo de reclamaciones que hay en Indecopy, ¿no? ¿Cuál es el proceso que se sigue para gestionar un caso de ese tipo, ¿no? Entonces, no he dejado de ejercer el derecho, es verdad, tuve que redactar mi propio job description, ¿no? Pero creo que es parte del contexto en el que vivimos. O sea, vivimos en una época increíble para ser abogado y abogada, ¿no? Donde la forma como vamos a ejercer la profesión no va a ser la forma como se ha venido ejerciendo en los últimos, diría, siglos, ¿no? Y que creo que es verdaderamente fascinante ejercer el derecho de estas nuevas maneras, ¿no? Ya sea mejorando los procesos de atención legal, diseñando tecnología para mejorar esta atención legal, ¿no? O inclusive, ¿no? Entendiendo también que hoy en día nos movemos en un entorno donde hay ciertamente jugadores de distintas especies, ¿no? Ya no únicamente el estudio de abogado y, y la gerencia legal, ¿no? Sino también entender que tenemos que buscar nuevas formas de colaboración, ¿no? Como puede ser una hackathon, ¿no? Un evento de innovación abierta, ¿no? Entonces, para nada, Lore, no siento que haya dejado de ejercer el derecho. ¿Alguna vez he escuchado algún artículo, he leído algún artículo, perdón, sobre los former lawyers, ¿no? O sea, personas que ya no son abogados, abogados que dicen que dejaron de ser abogados, en realidad creo que un abogado nunca deja de serlo, ¿no? Y más allá de que en su día a día, o sea, su trabajo, o sea, ya no consista únicamente en interpretar las normas, en elaborar un informe, ¿no? Lo que me dices me resuena tanto y me suena tan cierto. Yo muchas veces, como cuando somos organizadores de los abogados del futuro, estoy con gente muy joven y a veces digo, sí, yo los envidio porque cuando yo estudié Derecho, las opciones que existían al momento de salir eran prácticamente o ser penalista, civilista o administrativista. No había esta gama, luego apareció, entre comillas, el derecho regulatorio y se empezaron a abrir oportunidades, pero mi opción fue no ejercerlo, ¿no? Y hoy en día, con todo esto que tú me comentas, que es una parte de esta nueva visión y ejercicio del derecho, apetece mucho volver a, o sea, estudiar la carrera y saber que te puedes dedicar a distintas áreas, te puedes especializar un poco más allá del ejercicio puro y duro de la profesión. Y yo no estaría tan seguro de que estudiando la carrera puedas aprender todas estas cosas. De hecho, las facultades de Buen Derecho tienen punto, una deuda con buen los punto. estudiantes
eventos como Abogados del Futuro que organizamos nosotros dos junto a José María de la Jara, ¿no? O sea, justamente son una respuesta y además la acogida que tienen, ¿no? Y no es el único evento, ¿no? De ese tipo, ¿no? Ahora también sabes que hay otros de gerencias legales, hay los eventos de Legal Hackers, hay eventos casi por doquier, ¿no? En realidad, que lo que evidencian es que hay una necesidad, o sea, hay una demanda de consumir estos contenidos alternativos, ¿no? Que entre comillas, ¿no? Porque ya no son tan alternativos, ¿no? Son mainstream, ¿no? En la medida que ya es quizás mal visto no saber de estas cosas, ¿no? O sea, hace algunos años, yo recuerdo, a veces me decían que era el monstruo en computación, se burlaban de mí como el monstruo de computación porque sabía hacer PowerPoints o sabía dominar Imagínate. Excel, ¿no? Hoy en día, ¿no? No saber hacer un buen PowerPoint, o sea, creo que ya es algo que no te deja bien parado o te deja en una desventaja, ¿no? Porque el mundo es mucho más visual, ¿no? En ese sentido, creo que las facultades de Derecho, si bien es cierto, estamos viendo que se están poniendo las pilas, ¿no? Todavía hay que hackear esas currículas a ver hasta qué punto están actualizadas, ¿no? Si no, lo cierto es que los mecanismos o la oferta de educación alternativa a la Facultad de Derecho podría inclusive terminar desplazándolo. No sé, no he visto la data, pero sería muy interesante en algún momento hacer ese hackeo de la currícula universitaria en las facultades de Derecho para ver hasta qué punto está respondiendo a lo que verdaderamente se necesitará no hoy, sino mañana de nosotros los abogados. Felipe, has utilizado un término que le de los pelos de punta a mucha gente, que es la palabra hackeo, ¿no? Hackear un currículum, porque uno está acostumbrado, cuando escucha hackeo me están interviniendo, me están robando mi información. Tú eres cofundador de Legal Hackers y me imagino que eso está muy vinculado también con tu actual posición como director de innovación, con tu compromiso también con la difusión de la innovación a través de los eventos que organizan, que has mencionado, junto también con Josema, que estamos viendo el de los abogados del futuro que es realmente apasionante, ¿no? Encontrar cada vez más gente tan experta, tan especializada y con tanta experiencia. Cuéntanos un poco sobre Legal Hackers, ¿qué es eso? ¿Es una organización criminal o qué es el capítulo de Legal Hackers Lima? Mira, suena eso y de hecho más del 99% de las consultas que recibimos en Facebook, son consultas en las que nos piden si podemos hackear una cuenta de Facebook Imagínate. o recuperar un Hotmail, porque es cierto que sobre todo en Latinoamérica, o sea, hay este prejuicio sobre que el hacking es necesariamente malo, ¿no? Entonces suena a pirata que va a venir y te va se va a entrometer en tu computador y te va a robar la información, ¿no? Pero Legal Hackers no tiene nada que ver con eso, ¿no? O sea, el término, o sea, hack también significa, o sea, como que encontrar solución a algún problema, ¿no? Y Legal Hackers busca solucionar los problemas, los grandes problemas de la sociedad a partir de la intersección entre el derecho, la tecnología, las políticas públicas y el diseño, convocando en una comunidad muy abierta a todos aquellos que tengan ese interés, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlos en el año 2017, ¿no? En ese entonces estaba teletrabajando en Nueva York y me apareció una publicidad, no recuerdo cómo, de un evento que era un summit de Legal Hackers, no creo que era el tercer o cuarto summit de Legal Hackers. Recuerdo que el evento era el día siguiente, así que chapé el metro, me fui a Brooklyn, donde era este evento, y llego, y sin conocer a nadie, habían unas 100 personas, en eso empieza a hablar una persona y lo que dice, bueno, a ver, alguien ha venido desde fuera de la ciudad, o sea, fuera de Nueva York, específicamente para este evento, y el 95% de las personas que estaban levantaron las manos, ¿no? Y yo dije, uy, caramba, ¿no? O sea, esto era algo que no era de acá, ¿no? Alguien ha venido desde fuera de Estados Unidos y levantaron, o sea, la mitad era, o más de la mitad eran fuera overseas, ¿no? ¿De dónde han venido? Había gente de África, había gente de Ucrania, había un colombiano también. Y yo me quedé fascinado, o sea, con ese descubrimiento, ¿no? Entonces voy y le digo a Jameson, que es como uno de los
directores de Legal Hackers a nivel global, le digo, ¿y por qué no hay en Perú? Porque pasaron un mapa del mundo de dónde estaban de qué ciudades del mundo había Legal Hackers, explicaron que era ese movimiento, y en Perú no había, ¿no? Y entonces dije, esto no puede ser, ¿no? Porque yo en ese entonces ya trabajaba, o sea, y no 100%, pero sí indirectamente en cuestiones de innovación, me interesaba muchísimo el tema, ¿no? Eh, lo cierto es que me dijo, pero mira, hay una persona acá, es Guillermo Narchimo, ¿no? O también Oscar Montezuma, o sea, tenía ahí un par de nombres que alguna vez... Mapeados. Entonces, recuerdo que en un viaje a Lima, en ese entonces también, me junté con Miguel, con Oscar y en ese entonces también con Abel Reboredo, y tiempo después, ¿no? Montamos el capítulo peruano de Legal Hackers, que se demoró un poco en prender, la verdad. O sea, no hicimos mucho en los primeros meses, ¿no? El primer evento que hicimos ya así verdaderamente grande fue en febrero del 2019, ¿no? Claro, y esto es, o sea, yo todavía estaba en el mundo de la asesoría laboral, pero ya abiertamente tenía un interés en esto y era parte de esta comunidad, ¿no? Entonces, recuerdo que como grupo de organizadores dijimos, ya sabes que cada uno va a encargarse de hacer un evento, tiene que conseguir un partner que vaya a auspiciar el espacio físico, por supuesto, coffee break, como había antes en el mundo, no, en el mundo presencial, Físico, ¿no? sí, Físico, presencial. ¿no? Y bueno, yo fui con esta propuesta al estudio y dije, bueno, tengo este interés, ¿no? Quisiera que el estudio me apoye también, ¿no? Y me dijeron, bueno, por supuesto, vamos para adelante. O sea, esto también, o sea, es innovación, la innovación nos interesa, vamos para adelante. Y recuerdo que el estudio auspició el primer evento de Legal Hackers en Lima en febrero de 2019 y fue un éxito total, ¿no? O sea, la gente estaba parada porque ya no Yo entraba. fui, me Tú acuerdo, estabas claro. también de las pioneras en la comunidad, ¿no? Y fue muy bacán porque contactamos personas de empresas que en ese entonces habían ido ha estado Selma Costa, estuvo José Frías, Oscar Montezuma, que habían viajado justamente ese año a Legal Week de Nueva York, ¿no? En el 2018, no, 2019, perdón. Y para que cuenten lo que vieron, ¿no? Hablamos, Pati Plaza de Telefónica, hablé yo compartiendo las cosas que hacíamos, ¿no? Innovando desde una gerencia legal, innovando desde un estudio de abogados, y ese fue el primer evento, ¿no? Y salió, eh, fue muy bonito, o sea, tengo un gratísimo recuerdo de esa experiencia, y creo que marcó la pauta porque luego vinieron varios eventos más, hasta que cayó la pandemia, ¿no? Pandemia. El año pasado, ¿no? Donde contrariamente a lo que pensábamos, que eso de repente iba a reducir nuestra expansión, creo que ha funcionado mucho para expandirnos aún más, ¿no? Porque la posibilidad de compartir con eventos, con personas que están de afuera, ¿no? O que den, no sé, una charla estando en Washington o en otros países en general, o sea, se hace mucho más próximo. Y además también para deslimenizar esta iniciativa, ¿no? Entonces han surgido ya otros capítulos, ha surgido el capítulo de Legal Hackers en Arequipa, que es absolutamente independiente del de Lima. Hay intereses también de constituir algo en Cusco, ¿no? Qué Entonces, en bueno, qué general, bueno. sí, es buenísimo. En Sí. general la comunidad va creciendo, renovamos el equipo organizador también, ¿no? Se sumaron a Adriana Paredes, Adriana Tapia, hace poquito Abel y Oscar ya han dejado el equipo organizador, entonces pronto vamos a tener que armar un proceso para recomponer este equipo organizador, y en eso estamos, ¿no? Lo bonito es haber sido testigo, ¿no? de primera línea de este proceso de generación de una comunidad, ¿no? Hoy en día, o sea, tenemos más de 1000 inscritos en nuestra página en Meetup, tenemos un canal en Slack, ¿no? En el cual la gente comparte contenidos, ¿no? Y además ya vemos que también surgen otras iniciativas parecidas en el Perú. En ese entonces no se tenía muy claro cuál era la diferencia, qué era Legal Tech, ¿no? O sea, Abel, Miguel, Oscar venían más del mundo desde la asesoría legal en cuestiones de tecnología. Yo venía más bien desde el mundo del interés de la tecnología para la asesoría legal, ¿no? Hoy en día eso claramente está definido, de que son ámbitos de expertise profesional distintos, que pueden tener algunas intersecciones, pero
pero una cosa es la asesoría legal en datos personales y otra cosa es la implementación de modelos de operaciones legales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero creo que toda esta comunidad, que además es muy abierta, o sea, ha permitido conocer de gente que está haciendo cosas sobre eso, ¿no? Entonces, si Felipe, me llamamos surge, disculpa. Dale, dale, Bruno. No, que me No, surge una pregunta, porque es todo este proceso, digamos, que empieza más o menos el 2016, ¿no? Que con una mirada diferente y refrescante, también de los servicios legales, se ha permeado, o sea, cómo han reaccionado nuestra práctica del derecho, la práctica en nuestro país es muy conservadora y es muy tradicional. ¿Cuál ha sido la respuesta? Bueno, tú estás desde 2019 como director de innovación en una firma, digamos, de las que uno entiende como tradicionales, aunque siempre ha sido vista como una firma innovadora, como el paradigma también de la implementación de nuevas tecnologías, porque fueron de los primeros que empezaron a utilizar la tecnología más avanzada, por ejemplo, en la gestión de documentos, y en general también hasta desde otros puntos de otras miradas, ¿no? Los jóvenes querían siempre practicar en el estudio, por la cultura, por el clima. ¿Tú ves ha habido alguna cepa que se haya contagiado, ahora utilizando un poco la terminología actual, y que veas que se está expandiendo también hacia los estudios o las firmas más tradicionales? mira, yo puedo hablar por Miranda Llamado, que es el estudio en el que trabajo, y te voy a responder con una frase, ¿ya? O sea, uno de los managing partners utiliza en su vocabulario palabras como pains, ¿no? O customer journey, ¿no? O remover los puntos de dolor, ¿no? En el proceso de atención de un trabajo legal, ¿no? Agilidad, ¿no? Data, ¿no? Hackathon, ¿no? Innovación, ¿no? Y cuando eso va permeando, o sea, no solo a la alta dirección de una organización, ¿no? Sino también abogadas que, por ejemplo, se certificaron en el curso de Data Science de Harvard, ¿no? Que están yendo a estudiar LLMs en tecnología. Para mí, o sea, es una señal muy potente de que las cosas están cambiando, ¿no? Y que algo que de repente en un momento era como que underground, ¿no? O sea, este mundo del legal design, ¿no? Y del legal tech, ¿no? El legal qué, o sea, es algo que finalmente pasa a ser parte del discurso oficial de una organización, ¿ya? Y eso, o sea, no es importante por el hecho del discurso, ¿no? Es importante por el impacto en la manera de trabajar y de solucionar los problemas de los clientes. O sea, al final, el gran cambio creo que tiene que ver con incorporar todas estas herramientas en nuestro ejercicio profesional para ser, o sea, mejores profesionales, ¿no? Ujú. Creo que por eso, o sea, la innovación es principalmente gestión del cambio, ¿no? Transmitir una visión que sea una visión compartida y lograr concretar esa visión en la realidad, ¿no? O sea, y la experiencia de la Legal Hackathon, o sea, creo que es un caso de uso bien interesante, ¿no? Porque la Legal Hackathon, voy a contar una anécdota que no le he contado antes. Yo recuerdo, cuando estaba en ese evento en Brooklyn de Legal Hackers, yo recuerdo la primera persona a la que le mandé un correo, ya fue estando ahí mismo, fue a Mariana Costa, fundadora del laboratorio, que habíamos ayudado de manera pro bono, dándole asesoría legal para constituir laboratorio. Pues en ese entonces era una organización que no era una organización todavía, nadie sabía lo que iba a llegar a ser, pero apostamos 100% por la idea, por el propósito de llevar, o sea, igualdad de oportunidades en el mundo de la tecnología. Y a ella le mandé un correo, y mi correo era algo que decía simplemente, oye, Mariana, estoy en una evento en Brooklyn de una comunidad que se llama Legal Hackers, ¿ya? Y me he dado cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer en la intersección entre el derecho y la tecnología, ¿no? Ahí le escribo a ella porque ella estaba en tecnología. Y creo que se podría hacerse algo de esto en Perú, ¿no? Y además también me gustaría hacer alguna hackathon, ¿no? Eso es en el 2017, ¿ya? Y en agosto. Mariana me contesta, oh, mira, interesante, ¿no? Mira, conversa cuando vengas a Lima, justo yo tenía un viaje, ¿no? Y me dice,
no voy a estar, pero conversa con María Paula Rivarola, que era la country manager en ese momento de laboratorio en el Perú, porque el laboratorio ya había crecido a más de un país, ¿no? Entonces le digo, oye, bueno, que quiero hacer una hackathon, ¿no? Y me dice, ay, mira, una hackathon en el sector legal, este es 2017, ¿no? Entonces, mira, no sé, ¿por qué no participas? Nosotros tenemos Talent Fest, que son eventos en el que, como nosotros nos dedicamos a formar chicas en tecnología, queremos también acercarlas al mundo laboral y para eso queremos que vengan empresas para que presenten algún reto y que, y todo un ratito, y que pues, va a salir, quiere salir en la entrevista y que presenten un reto y que, y que las chicas del laboratorio puedan trabajar en el reto. Bueno, ya es parte de la nueva normalidad, ¿no? Sí. Y entonces participa como estudio. Entonces, ok, bueno, ya. Entonces voy al estudio, 2017 todavía, 2018, y llevamos un reto nosotros al laboratorio, ¿no? Entonces, en ese Talent Fest, que es una hackathon, éramos pues el bicho raro. ¿Qué hace un estudio de abogados acá? ¿No? O sea, había empresas de retail, había bancos, había empresas de consumo masivo en general, y el estudio de abogados, que recuerdo que el reto que llevamos era un reto de cómo gestionar mejor los convenios colectivos, porque como abogado laboralista, el dolor que yo tenía era que a veces tenía que negociar con un sindicato, y, por ejemplo, el sindicato era vamos a decir, una empresa de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es útil en una negociación con un sindicato de telecomunicaciones? Pues saber cómo han negociado las otras empresas con sindicatos de telecomunicaciones, ¿no? Entonces yo podía por correo, ¿vale? ¿Alguien tiene convenios colectivos de telecom? Y ahí me mandaban uno, el archivo adjunto, una foto que no era, ni siquiera podía buscar por texto, una cosa así, una chanfaina que al final dije, hay que optimizar este proceso, ¿no? Llevamos ese reto y Laboratoria, el equipo que se nos asignó, que curiosamente además se puso de nombre el Sindicato del Código, armó una plataforma, en ese entonces eran hackatones en físico, ¿no? O sea, 36 horas seguidas, que nos permitía registrar convenios colectivos. Tú podías seleccionar filtrar por ver solamente los de una industria, querías seleccionar algunas cláusulas, comparabas, por ejemplo, Una maravilla. el aumento de este convenio ha sido de 120 soles, en este otro ha sido de 70 soles, en este ha sido de 500 soles, ya, escaneas tu reporte, pum, listo, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahí fue mi primera aproximación ya real, o sea, al mundo de la agilidad y el desarrollo de tecnología, que más que el desarrollo es la parte de diseñar qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y ganamos la hackathon. Entonces, el bicho raro, y yo, esto estoy hablando en el 2017, ¿no? En el estudio contratamos a una de las chicas que estuvo en ese equipo, ¿no? Hoy día sigue trabajando, ya va cada 4 años en el estudio, es una crack, aunque la última vez que fue, cuando regresó al laboratorio a contratar ella a más personas, dijeron, ay, Marina, ya parece una abogada, ya se ha transformado. Pero, ¿a qué va la historia, no? Que participamos como una empresa que lleva un reto, pero más adelante, o sea, ahí vino el cambio de mindset, ¿no? Entonces dijimos, oye, esta necesidad que teníamos nosotros, ¿ya? La puede tener alguien más, ¿no? Las gerencias legales también tienen dolores en su trabajo. Entonces, ¿por qué no organizamos la hackathon junto a Laboratoria, que tienen el expertise tech, y nosotros tenemos el entendimiento de cómo empezar a mejorar los procesos de trabajo de los abogados, y que quienes traigan retos sean las gerencias legales, ¿no? Y así fue como surgió esa alianza con Laboratoria, y salimos a vender un producto que era una Legal Hackathon, pues que era a un inicio a veces difícil de explicar, que era la primera hackathon para gerencias legales en el Perú, ¿no? En enero del 2019, ¿no? Antes de la pandemia, ¿no? Fue un éxito la venta, o sea, el mercado respondió, ¿no? O sea, y creo que es un indicador de que poco a poco el mercado va madurando para poder consumir este tipo de hierbas extrañas que finalmente nos ayudan a ser muchísimo más efectivos, ¿no? Pero la historia completa, tú preguntabas por cómo permea, ¿no? Yo creo que permea, ¿no? Porque si tú ves lo que era una iniciativa primero aislada y focalizada, comienza a ser algo institucional, ¿no? Y en el caso de la hackathon, además, ya la replicamos en Latinoamérica, hicimos una segunda con empresas en Chile, en México, en Colombia, más empresas en Perú, ¿no? Y creo que eso no habría sido posible quizás unos años antes, pero sin duda, o sea, es
algo que está permeando. Yo soy un convencido que la manera de prestar servicios legales se ha transformado, ¿no? Me parece fascinante y de verdad que podría seguir preguntando. Además que tengo otras preguntas que me fueron surgiendo mientras hablábamos de otros temas, pero el tiempo es tirano, como siempre dicen. Me parece súper importante lo que has comentado acerca de que lo básico es que están logrando el objetivo, que es difundir y abrir prácticamente las mentes. Cuando tú hablas de gestionar el cambio, te refieres en realidad a abrir las mentes y que generar una actitud positiva y para la utilización y de estas nuevas tecnologías. Como lo he comentado en alguna otra oportunidad con otras personas, no se trata solamente de adquirir lo último, sino usarlo y aprovecharlo al máximo. ¿Tú qué les recomendarías a los estudiantes de Derecho, Felipe, que ahora están en los últimos años o han egresado o ya están en los primeros años de su práctica? Es una tremenda pregunta, ¿no? Porque, como dije hace un rato, creo que vivimos en una época increíble para ser abogados. Es un mundo verdaderamente fascinante porque todo está cambiando. Entonces, lo primero que les recomendaría es que sean muy curiosos y curiosas, ¿no? Es mentira que la curiosidad mató al gato, ¿no? La curiosidad no ha matado a ningún gato, ¿ya? Hoy en día hay tantas cosas de las cuales se puede aprender y aplicar en nuestro trabajo que la curiosidad, diría yo, es un skill que además hay que cultivarlo, ¿no? Segundo es que no sean conformistas con aquello que puede funcionar mejor, sea el ámbito que sea, o sea, desde uno mismo, ¿no? La gestión de su vida personal, ¿no? De sus relaciones con sus amigos, con su familia, ¿no? Pero también, por supuesto, en sus organizaciones. Si es que hay algo que no funciona del todo bien, no hay razón para no solucionarlo, ¿no? Entonces, no hay que ser condescendientes con aquello que puede funcionar mejor. Y como me dijeron el otro día a mí, o sea, en el estudio, ¿no? Uno de los socios me dijo, ¿no? O sea, a veces hay que tirarse a la piscina, ¿no? O sea, no ir a sacar una regla para medir cuánta agua tiene, ¿no? Sino ves, ojeas que tiene agua y te mandas, ¿no? Creo que por siglos los abogados hemos construido un mundo diseñado para los abogados con reglas muy difíciles de entender, ¿no? Y los estudiantes están llamados a cambiar eso, ¿no? Y cambiémoslo juntos, ¿no? Es algo que le recomendaría a los estudiantes de Derecho que se animen a dar el salto, ¿no? Ya para cerrar, porque lamentablemente, como te comentaba, el tiempo es tirano. ¿Tú qué opinas del abogado social, del abogado en redes sociales? A raíz de la pandemia nos hemos encontrado los abogados mucho más de lo que solíamos hacerlo en redes sociales, sobre todo en LinkedIn. ¿Qué opinas? ¿Cómo vinculas esto a este cambio o a estas iniciativas innovadoras? ¿Qué comentarios nos puedes dar, Pipe? Me parece que es parte del cambio en el contexto general, ¿no? Del tránsito hacia la virtualidad, de un mundo mucho más digital y mucho más conectado también, ¿no? Creo que en el contexto en el que nos encontramos y desde antes de la pandemia, o sea, el saber maniobrarse en redes sociales, o sea, es una expresión más de lo que significa tener skills digitales, ¿no? Saber aprender a sacarle el jugo a la herramienta que tienes en tu computador y con la que estás trabajando, ¿no? Sea Zoom, sea Microsoft Word, sea PowerPoint, sea, no sé, hacer webs con Wix, que sea hacer chatbots con Q&A Maker, lo que fuese, ¿no? Hace un tiempo recuerdo que alguien me llamó la atención por recomendar que los abogados utilicemos Slack, Teams, ¿no? Esto fue en el 2018 más o menos, ¿no? Como que si era una pose, ¿no? Usar estas herramientas y mencionarlas fuese algo que fuese una pose. Y creo que nada más equivocado que eso, ¿no? O sea, creo que el entender también las redes sociales y las herramientas con las que uno trabaja y poder aprovecharlas al máximo, o sea, es parte de ser un mejor profesional, ¿no? Porque no tiene sentido, ¿ya? Y además ni siquiera es ético que tú a tu cliente le traslades los costos de tu ineficiencia, ¿no? Porque además, o sea, lo va a perjudicar en cuanto al consejo legal que recibe y a la protección de sus intereses, ¿no? Ya sea en el ámbito del litigio, en el ámbito
de la consultoría, ¿no? Entonces veo, o sea, el saber navegar las redes sociales, o sea, más allá del posicionamiento de la marca o la imagen personal que una persona pueda tener, ¿no? Como una expresión más de estos nuevos skills que se necesitan, que van mucho más allá de saber derecho civil y saber derecho constitucional. No digo que saber derecho civil o saber derecho constitucional hoy día ya no sirve, al contrario, ¿no? Es la base, ¿no? Y eso es muy importante recordarlo siempre. O sea, no puedes no saber derecho o saber derecho mal, ¿no? Tienes que ser excelente en eso, ¿no? Pero aún así, siendo excelente, eso ya es insuficiente, ¿no? Ujú. Hay que incorporar conocimientos de negocios, habilidades digitales e interpersonales, ¿no? Para poder dar un mejor servicio legal en general, ¿no? Así es, el conocimiento o el saber del derecho lo damos ya por sentado realmente, ¿no? Y la excelencia, mejor, más aún. En el tema social, ahí sí tengo tal vez un poco un prejuicio, porque lo veo más allá de ser una herramienta para posicionar o para promocionar, sino es realmente una herramienta para gestionar relaciones entre las personas, para generar conversaciones y para obtener mucha información, intercambiarla, e incluso también para vender, ¿no? Porque el abogado vende sus servicios a través del networking, como dicen, el boca a boca antes, pero la herramienta las herramientas de las plataformas sociales son básicas hoy en día y lo han demostrado en este momento de pandemia para generar este tipo de relaciones que se pueden convertir también en una relación comercial, ¿no? Indudablemente, o sea, no quise agotar el valor de las redes sociales al posicionamiento, ¿no? Dije, o sea, además del posicionamiento, o sea, creo que es parte del saber maniobrar el nuevo tipo de herramientas que hoy en día existen, ¿no? Pueden ser Exacto. redes sociales, es una herramienta de comunicación importantísima, ¿no? Más aún ahora En estos momentos. en la virtualidad, donde no existe tanta posibilidad de tener contacto físico, ¿no? Presencial, físico, sí. Presencial, sí, ¿no? Y a veces, además también, hablando ya más desde lo que vendría a ser la comunidad de legal hackers, o sea, finalmente las redes terminan siendo la manera como logramos Así es. comunicar, ¿no? Sí, Difundir un evento, poner un sí, tema en agenda, ¿no? Aunque a veces se sí. ponen muy tóxicas cuando ya estamos cerca de las elecciones. Uy, sí, ahora ni mirarlas, la verdad Sí, es que ni mirarlas. Pipe, yo te sí. agradezco muchísimo por esta entrevista, por tu tiempo, por todo lo que nos has contado. Da para mucho más, así que probablemente nos volvamos a juntar para volver a conversar. Y bueno, quedamos en que seguiremos en contacto. No sé si quieres dar algunas últimas palabras para despedirte. Yo darte las gracias por la entrevista. Eh, no sé si he hablado mucho, ¿ya? Pero siempre es importante a veces repensar cómo venimos trabajando, qué es lo que hacemos, poner estos temas en agenda, ¿no? Y seguir construyendo una comunidad alrededor de la innovación legal, ¿no? Creo que eso es lo más importante, porque eso es lo que al final repercute en que tengamos un mundo que sea más cercano a las personas, ¿no? Y un derecho que no sea más bien una barrera que genere distancias entre nosotros. Exactamente, exactamente. Exactamente, sí. Comparto totalmente ese pensamiento. Pipe, te agradezco nuevamente y ya será hasta otra oportunidad. Nos estamos A hablando. ti, Lore, un abrazo muy Muchas grande. gracias, ¿ah?